Buenos días, vamos a empezar, que además tenemos una de las ponentes que tiene un avión que le sale, tiene que estar a las 11:30 en el aeropuerto, así que vamos a ir minutados. Bueno, bienvenidos de nuevo a este Foro Medita 2019. Continuamos estas jornadas profesionales. Les recuerdo, de la misma forma que ayer, que tienen ustedes a su disposición este correo electrónico, el preguntas@forumedita.com, también en castellano, preguntas@forumedita.com, e incluso en inglés, el questions@forumedita.com, que pueden ustedes hacer llegar las cuestiones a la mesa. Bueno, esta primera mesa con la que abrimos hoy lleva por título «Al poder de las xarxes internacionals», al poder de las redes internacionales. Y bueno, tenemos aquí a 4 representantes de instituciones que se dedican precisamente a esta conexión bueno, del mundo de la edición mediante festivales, encuentros. En este mundo tan absolutamente virtual en el que vivimos, bueno, se va a poner a debate qué función tienen y qué aportan estos encuentros face to face, estos encuentros cara a cara. Tenemos con nosotros a Yolanda Bataller. Després d'una molt fructífera etapa com a editora del grup Enciclopèdia Catalana, actualment és directora de l'Institut Ramon Llull, que projecta la cultura i la llengua catalanes arreu del món. Tenim també amb nosaltres el senyor Jürgen Bosch. Ell és president i CEO de la Frankfurter Buchmesse, la mítica Fira del Llibre de Frankfurt, la major fira comercial de llibres del món. Tenemos también a Cristina Fuentes, directora del Hey Festival, bueno, un punto que abre espacios para la literatura, pero también para el pensamiento, hablábamos ahora, para la gastronomía. Bueno, es realmente uno de los lugares, digamos, de mayor inquietud cultural del momento. Y a Miguel Barrero, que es director general corporativo de Santillana, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España y presidente de la Feria del Liber, que es el punto de encuentro profesional clave del sector iberoamericano del libro. El propio Miguel Barrero ejercerá de conductor de este encuentro, así que, Miguel Barrero, tuya es la palabra. Muy bien, Toni, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir, sobre todo después de la noche tan festiva. Bueno, muchísimas gracias a Joana, a Cristina y a Jürgen por estar aquí. Vamos a hacer un panel trilingüe. Hablaremos indistintamente en inglés, en catalán y en castellano. Bueno, a mí me gustaría empezar, un poco el plan que tengo de panel es hacer una primera pregunta igual para los 3 invitados, y luego ya hacer preguntas puntuales para conocer cada uno de los proyectos y realidades que ellos gestionan y dirigen, y cerrar con una pregunta barra mensaje, que también tendrá un carácter común para los 3, para conocer 3 puntos de vista sobre un mismo tema. Bueno, yo, si me lo permite el copyright, que creo que mencionándolo si me lo permite, como ayer hablamos de propiedad intelectual, voy a empezar esa primera pregunta, igual insisto, para los 3. Voy a empezar utilizando una cita de una entrevista de Jürgen, una entrevista que creo que da en la Feria de Londres de este año. Y en esa entrevista, leyéndola, Jürgen dice que cada feria, me da igual feria, evento, institución, cada feria tiene su propio mercado, sus propios desafíos, y utiliza un término, dice, cada feria tiene su propio USP, su propio Unique Seller Proposition, es decir, tiene un valor único de venta en un sentido amplio, o sea, un valor diferencial. A mí lo que me gustaría es conocer vuestro punto de vista de hoy, e insisto en el hoy, es decir, en el entorno que nos plantea el debate, que es, hay 1000 maneras de llamarla, sociedad del conocimiento, sociedad 4.0, me da igual. En la sociedad en la que vivimos, con el impacto que tienen las tecnologías en todo, en entretenerse, en informarse, en consumir, en viajar, en hacer negocios, en todo. A mí me gustaría, hoy, en ese contexto, cuál es esa proposición de valor que tienen cada una de vuestras 3 instituciones. ¿Si te parece, Yolanda? Vale. ¿Quieres que empiece? Sí, por favor. Molt bé, bon dia a tots.
feliç de ser de nou al Fòrum Edita, agraïda al Patrici, al Sergio i al Javier per aquesta invitació i per poder compartir amb tots vosaltres. Dèiem a l'arribar que ahir hi havia els Premis Nacionals de Cultura, hi havia la Festa de Tosquets i hi havia Stranger Things, temporada tercera, així que tots els que sou aquí a aquesta hora encara dona un triple bonus. Ay, empezó ayer. Empezó ayer. Ay, madre mía, ya tengo algo que hacer. If you haven't seen it, you're late. And it's much more brutal than the previous. So, going back to the question, unique sales proposal, aquesta, diguéssim, equivaldria a la missió de l'Institut Ramon Llull en el cas que ens ocupa aquest matí. La missió clara de l'Institut Ramon Llull és donar a conèixer, compartir, a fer arribar la llengua, la literatura i la cultura catalana a tants llocs del món com sigui possible. Això ho fem a través d'un equip de persones que entre els delegats que tenim a diferents ciutats del món, i aquí són gairebé 70, i això ho fem sobretot amb les persones que sou aquí avui. On hi teniu més relació és amb l'àrea de literatura, l'àrea de traduccions que dirigeix la Izaskun Arretxe, que la tenim aquí a primera fila, i que, per exemple, aquesta setmana molts de vosaltres heu viscut la sessió d'agents internacionals i com podem col·laborar amb aquests agents. Per tant, aquesta missió de fer arribar la llengua, la literatura i la cultura en l'àrea de literatura, sobretot el que ens ocupa són les fires i els festivals del món. És a través d'aquestes fires i d'aquests festivals i el que sembrem allà, ja sigui en reunions un a un, amb editors del món, amb agents, etc., o sent cultura convidada, literatura convidada, com hem estat més recentment, i ja en parlarem després, a la Fira de Buenos Aires, però com vam ser a Frankfurt o com vam ser a Bologna, a través d'aquestes dues potes, una més de formigueta, de picar pedreta, de tu a tu, i després de la més gran, de ser literatura convidada, arribem a fer aquesta missió que sobretot és la que compartim amb tot el sector que sou aquí. Hi ha una altra de les àrees al Llull que també compartim molt amb els que som aquí avui, que és l'àrea de llengua i universitats. I m'agrada molt també parlar-ne aquí, perquè just ara, d'aquí 15 dies, farem a Palma la trobada de tots els professors de català, de literatura catalana, de cultura catalana que tenim al món, a més de 150 universitats del món. I ens tanquem durant una setmana a intercanviar idees de com poder a les universitats ensenyar la llengua, la literatura i la cultura. I després l'altra àrea important és la que cobreix la resta de disciplines. És a través de la qual fem, per exemple, Catalonia in Venice, que vam inaugurar al maig, i la que m'agrada també compartir en aquests moments, perquè això sí que en aquests darrers 10 mesos hem fet 2 canvis radicals al Llull. Un és començar a compartir entre tots que el mapa ja no només és geogràfic, sinó que el mapa és digital. Per això s'ha incorporat a l'equip directiu a l'Àlex Hinojo per poder... El Llull es crea el 2002, han passat 17 anys. En aquests 17 anys, especialment això que ens ocupa, el poder de les xarxes internacionals i les facilitats que ens dona el digital, ens permeten treballar d'una altra manera. Per tant, allò que ahir també es va parlar aquí, en la sessió que hi havia l'Anna Güell i la resta de companyes de digital, de Digital is the New Normal, també ho estem treballant molt directament en el Llull. I ja per acabar, també aquesta idea de que donar a conèixer la llengua, la literatura i la cultura no és només enviar especialistes d'aquí al món, sinó també fer que especialistes de totes les disciplines del món vinguin aquí. Per això, des del mes de desembre, la residència Faber d'Olot, però que n'anirem creant d'altres als Països Catalans, s'incorpora a l'Institut Ramon Llull també com a missió per rebre catedràtics, especialistes en robòtica, especialistes en temes de gènere, you name it, qualsevol especialitat, per rebre'ls aquí, viure o treballar un tema aquí i després, quan totes aquestes persones tornen a casa seva, estan exportant l'experiència, el paisatge i també, òbviament, el tema, la cultura i aquest tu a tu
no? Que ens hem pogut permetre, com estem fent aquests dies aquí al Fòrum Edita entre tots, de poder-nos mirar als ulls, de poder riure de coses que el digital és impossible que permeti. No? Per tant, estem treballant en tots aquests camps, en aquesta pregunta que ens feies del Unique Sales Proposal. Jürgen, tu turno. Tú que has inventado la palabra. Yeah. I think Yolanda's right. Bueno, pues yo creo que Yolanda dice bien, pues bueno, pues por ejemplo en Frankfurt el primer documento que hicimos, que se hizo en el 1450 fue antes de la imprenta de Gutenberg, y entonces pues necesitaba pues diseminar historias antes de que hubiera la impresión, y entonces pues bueno, por ejemplo, si vamos a los salones del automóvil en todo el mundo veremos los mismos coches, pero si vamos a un salón de edición, etcétera, pues siempre veremos que hay muchas dimensiones. Hay una dimensión económica, por supuesto, que es la propiedad intelectual, pero también tenemos una idea cultural detrás, pero también es muy importante el libro por la dimensión política, porque la lengua también define el valor del país de donde viene uno, y entonces las naciones utilizan los libros para definir su identidad. No es algo negativo, es algo muy positivo, y yo creo que esto es vuestro papel aquí en la Ramon Llull, en el Instituto Ramon Llull, perdón, pues también de difundir identidad, difundir cultura, y entonces tenemos que definirnos, y yo creo que esto es muy humano, y entonces no son festivales del libro, yo creo, no son salones del libro, sino que son salones de las personas. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme a este foro, Foro Edita, cuarta edición. Encantada de estar con estos estupendos copanelistas. Y bueno, ¿cuál es el punto único de venta del Hay Festival? El Hay Festival es un festival de literatura, ideas, conversaciones. Sentamos a escritores, pensadores, filósofos, geopolíticos a conversar sobre el mundo en que vivimos. El Hay Festival nació hace 33 años en Gales, y hace 16 decidimos sacarlo fuera. Cuando vinimos al mundo hispano, lo que más había en el mundo hispano era el modelo de ferias del libro, con un programa cultural, o más bien un programa de presentación de libros. Y un poco el foco nuestro es lo que cambia todo, un poco lo que habéis dicho también vosotros. El foco es la persona, el autor, la conversación, y por ende sus libros. Pero el foco siempre fue, los grandes protagonistas eran las ideas, la conversación, esta idea también renacentista de sentar a intelectuales de diferentes disciplinas a conversar y quizá generar ideas nuevas, o por lo menos ver el mundo desde diferentes perspectivas. Este era el foco, la curaduría de una programación, y no ser únicamente un festival de novedades literarias, como podría ser antiguamente una feria más tradicional de libro, novedades literarias, presentaciones del libro. Esto era los escritores como los grandes protagonistas de nuestro tiempo, gente que está día a día trabajando con las historias, compartiendo. Ese foco yo creo que hizo la proposición Hay ya hace 16 años muy interesante. A raíz del Hay y por muchas otras cosas, ha habido multitud de festivales por toda América Latina. Otro unique selling point, punto de venta único, yo creo que tenemos, es ser al mismo tiempo internacional y nacional. No somos una franquicia, ponemos a todo lo que hacemos el mismo amor, cariño que lo hacemos en Gales, pero tenemos entidades sin ánimo de lucro en cada país donde operamos. Por lo tanto, tenemos esa ventaja de ser internacional, ser refrescante en la cultura en que llegamos, nuevos, podemos hacer mezclas que nos podemos permitir por ser de fuera, y al mismo tiempo somos de cada lugar, pagamos impuestos, operamos todo el año allí donde estamos. Y esta ventaja, esta generación de puentes, intercambio, yo creo que es otro unique selling point del Hay Festival. Muy bien. Si os parece, entonces ahora vamos a la ronda para ir conociendo cada uno de los distintos proyectos. En ese sentido, Yolanda, acabas de tener, además de que llevas, no llega al año, ¿no? Que se te puede felicitar todavía.
has estado recientemente, has tenido una experiencia muy concreta que ha sido el asistir a la Feria de Buenos Aires, que es una de las grandes ferias, desde luego, en Iberoamérica. Es una fiesta profesional, pero abierta al público, muy dinámica, muy viva. Y has colaborado y has asistido a la feria con un proyecto, desde mi punto de vista, precioso, que es Barcelona, Ciudad Literaria, y en coordinación con otras instituciones, desde el Gremi, etc. ¿Cuál es la experiencia o la lección o la lectura que obtienes directamente de ir con un proyecto como el del Instituto y con el objetivo de promoción de la cultura en una feria como la de Buenos Aires? Vale, me dicen que conteste por aquí, que el otro no se escuchaba bien. Tanto el People's Festival que ha dicho Jürgen como el actuar a nivel internacional y nacional también los compartimos absolutamente desde el Instituto Ramon Llull y tienen mucho que ver con la pregunta de la Feria del Libro de Buenos Aires. De entrada, lo que nos sorprendió con Izaskun, con todo el equipo del Instituto, que llevábamos un año trabajando el proyecto de Feria del Libro de Buenos Aires, que inició en su momento Manel Forcano, el director que me precede en el Instituto Ramon Llull, junto con el Ayuntamiento de Barcelona. Lo que nos sorprende más de esta feria y que nos gusta compartir y destacar aquí es que es mucho más que una feria profesional. Lo describimos como una gran fiesta de la palabra, un gran festival de literatura que dura más de 3 semanas. Entonces, la experiencia ha sido muy buena en muchos niveles, y por esto me gusta comentar lo que ha dicho Cristina de actuar a nivel nacional e internacional, porque es evidente que el Instituto Ramon Llull trabaja la soft diplomacy internacional, pero también trabaja muchísimo la diplomacia interna entre Valencia, Baleares, Andorra, Cataluña, y la participación en la Feria del Libro de Buenos Aires a través de Barcelona, Ciudad Literaria, ha sido un grandísimo ejemplo de esto, porque organizamos todo. Y la complicación la podéis imaginar todos, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, junto con el ICEC, el Instituto Ramon Llull, però també participaron el Govern de Balears, el Govern de València, el Govern d'Andorra. I realment fue una experiència, igual que ho va ser la Fira del Llibre de Bolonya el 2017, de sumar entre totes aquestes cultures que compartim la llengua catalana, molt positiva de portar la nostra literatura a Buenos Aires. I el que vam trobar allà vam ser acollits d'una manera bestial, és a dir, si no heu anat a la Fira del Llibre de Buenos Aires i podeu anar, realment l'equip que la porta, des de l'Oche Khalifa, que és el director, a la presidenta del llibre, la Teresa allà, ens van fer sentir durant 3 setmanes com a casa. Jo hi vaig poder ser els 4 o 5 primers dies i era impressionant, impressionant. No ho havia vist a cap fira i fa més de 20 anys que vaig a fires, les cues i cues que presentaven i generaven les trobades d'escriptors d'aquí amb escriptors d'allà, d'il·lustradors d'aquí amb il·lustradors d'allà. Per tant, la cobertura, això també ens agrada molt destacar-ho, mediàtica d'allà, com vam ser presents a les televisions, als diaris, a les ràdios d'allà, cada dia va ser increïble, però també una altra cosa que parlaven el Jürgen i la Cristina, aquest tu a tu que ens va permetre la Feria del Libro de Buenos Aires durant 3 setmanes, de poder organitzar més de 80 sessions en les quals les nostres escriptores es trobaven amb escriptores d'allà, com estem fent ara aquí, i les històries d'amor que a partir d'aquí sorgeixen, no? O sigui, des d'allà això passava ara ja fa 3 o 4 mesos, i des d'aquell moment hi ha diferents escriptores, il·lustradores, dissenyadors, traductors que ens escriuen, que ens informen, que ens truquen i que ens diuen mira, ha sortit aquest projecte o ha sortit aquest altre, no? Perquè al final tots ens enamorem d'una llengua, ens enamorem d'una literatura, ens enamorem d'una cultura per aquelles persones que ens la fan conèixer. I el que permeten les fires, els que permeten els festivals, és això, és generar aquestes trobades, aquests tu a tus en els quals des de l'Institut Ramon Llull ens som ponts, en som facilitadors, en som llevadores, llevadores de descobrir talent i llevadores de fer que aquest talent es trobi amb el talent del món. Per tant, valoracions totes elles molt positives. La llista és molt més llarga, òbviament també espai per la millora, perquè sempre que organitzes
un projecte tan gran sempre dius, mira, això ho haguéssim pogut fer així o així, però ja en prenem nota per les futures fires. De fet, ara estem treballant per ser Spotlight a Londres el 2021, per tant, hi ha coses que ja estem apuntant per aquell moment. I a partir d'aquí sempre el que això representa és sembrar. Igual que m'agrada dir que avui, a 2019, estem encara recollint els fruits de Frankfurt 2007 o de Bologna 2017, confiem que d'aquí 10 anys hi hagi persones recollint els fruits del Buenos Aires 2019. Muy bien, muchas gracias. Jürgen, Frankfurt, cada vez hay más ferias del libro y muchas de las ferias fuera del entorno, digamos, europeo y norteamericano e iberoamericano. Hay ferias Nueva Delhi, Beijing, en Sharjah, cada vez hay más ferias. Sin embargo, Frankfurt parece que no ha perdido ese valor icónico que tiene para la industria editorial. Yo el otro día le decía a Jürgen, esto le voy a contar en mi vida, si no os importa, es un segundo. Le decía a Jürgen el otro día que cuando yo empecé en el mundo editorial, cuando mi grupo era un grupo que también tenía, yo trabajo en Santillana, que era un grupo que también tenía ficción, no ficción, libros de viajes, etc. Uno no era nada, absolutamente nada, era un meritorio. José Luis, que está ahí, que trabajaba conmigo, se acordará, era un absoluto meritorio hasta que no iba a Frankfurt. Entonces yo los primeros años lo único que tenía de Frankfurt era que siempre pedía que me trajesen un cartel para poderlo poner en mi cuarto. Recordaba el cartel de Quevedo de cuando fuimos invitados, que era un cuadro de Arroyo, dibujado por Arroyo de Quevedo, un dibujo precioso. Por cierto, a ver cuál hacemos este año, el 21. Y entonces uno era alguien, ya de verdad había pasado la prueba y ya se podía considerar un editor, cuando sin ser un editor ni nada, seguía siendo un mindungui, pero le daban, en lugar de un bono económico, le decían, anda, este año vete a Frankfurt. Entonces, bueno, ya cuando uno ya pisaba la alfombra del bar del Frankfurter Hof, ya era como el cielo. Yo creo que una de las mayores borracheras que me he cogido en mi vida fue aquel día en el Frankfurter Hof. Bueno, ya he acabado mi vida y ahora vuelvo a la pregunta con Jürgen. Jürgen, después de tantos años de ser una feria que desde 1949 y además en un enclave tan emblemático, tan cerca de Mainz, que es donde nace la imprenta, tienes 250.000 visitantes, tenéis 9.000 periodistas que circulan por ahí, 7.500 exhibidores, 109 países. ¿Cómo habéis logrado mantener esa vieja frase de si no estás en Frankfurt, no existes, dirigida al mundo editorial? Es decir, aquel que no estaba en Frankfurt prácticamente no contaba o no salía en el mundo editorial. Además, te pregunto esto en el contexto que hablábamos antes de sociedad o de entorno 4.0, porque todo el mundo dice, no, pero si cuando llegas a Frankfurt los negocios ya están cerrados. Pero bueno, ahí están los datos, o sea, 7.500 expositores. Y luego te haré una pregunta más concreta, porque hay un dato que me llama muchísimo la atención. Vale, los negocios están cerrados, pero ese es el nivel de actividad que tiene. ¿Y cuál es el poder que tienen 5 días físicos, presenciales, frente a 360 virtuales, pero en línea y en tiempo? ¿Cómo se mantiene Frankfurt como ese icono que creo que sigue siendo de la industria? Bueno, si lo supiera, pues ya te contestaría. Hay muchas cosas detrás de esto. Y entonces, como lo había dicho antes, la tradición es de cientos de años. Bueno, pues antes Europa no existía para nosotros hace cientos de años, pero esto existía y yo creo que mis predecesores fueron lo suficientemente inteligentes para
poder salir, ver qué es lo que pasa en el mundo. Y entonces nosotros, por supuesto, necesitamos la asociación también alemana para poder llevar a cabo esta feria, pero también con el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán también. Y entonces, desde el principio, montamos oficinas en el mundo, por ejemplo, en Pekín, para promocionar nuestra feria. Y entonces, todas estas cosas, la acción exterior, el trabajar también con nuestros editores internamente, con la asociación, con los escritores, pues todo esto, y con el público alemán y extranjero también nos ayudaron mucho. Y entonces cuando tenemos nuestras reuniones en Frankfurt intentamos siempre pues estar como 2 años adelantados a lo que está pasando. Por ejemplo, empezamos a hablar de los libros virtuales antes de que la gente empezara a hablar de ellos. Empezamos a hablar de los libros electrónicos cuando todo el mundo decía que el libro en papel iba a dormir. Pues en Frankfurt se dijo que no, también años antes de que se descubriera que sí, que el libro en papel no iba a morir. Y entonces pues tenemos personas de 150 países que se encuentran allí y entonces allí hacen benchmarking, se van comparando los unos a los otros y entonces saben cuál va a ser el tema más importante. Quizá el director de Netflix estará allí y entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar para convivir con los canales nuevos de televisión como Netflix y entonces tenemos que estar adelantados y entonces Frankfurt podría ser en cualquier sitio porque viene gente de todo el mundo. Cuando empezamos pues había un 60% de alemanes y ahora pues tenemos entre 25 y 30% de expositores alemanes. Solo pues en 10 años hemos doblado la presencia extranjera. Y ahora, por ejemplo, vemos una presencia de Oriente Medio, del sudeste asiático. La gente empieza a viajar, empieza a comprar maletas, bolsos Louis Vuitton, pero también empiezan a comprar libros. Y entonces, pues la gente en el sudeste asiático, en Oriente Medio, empezó comprando maletas y bolsos Louis Vuitton, pero después empezó a leer. Y entonces la gente se da cuenta de que necesita las historias, necesita los libros y necesita, por ende, ir a los festivales del libro y ferias. I don't know if you liked the proposition we made. You said there were lots of legends. I was collecting information on the different projects that our guests are handling. I was looking at the origins of the Hay Festival, and I think there's a component part. Well, I would like to ask Cristina to narrate how the Hay Festival was born. I don't know, maybe you're bored with it, but for me, it's like a British story. It's like a tale. I can imagine, a town with 1,500 inhabitants, with Richard Woods, an eccentric guy who has a library in a fire brigade station, in an abandoned house, etc. So the family in this Ken Loach type of atmosphere, in the kitchen you have the father, the mother, and the son, and they're talking at the kitchen table, and they have the idea of creating the festival where they can talk about stories and debate different thoughts and ideas. So this is like an English story. So tell me about the origin. I have deduced that spirit. How do you maintain that initial spirit in a project that has been scaled up so much? And
Pues sí, mira, esa familia era la familia Florence. Peter Florence y su padre Norman Florence. Y bueno, Peter acabó su carrera, estudió en Cambridge, historia y literatura, fue actor de teatro clásico, viajó por todo el mundo a grabar actuación, se enamoró del mundo de las bambalinas, el mundo internacional, el intercambio, la conversación, llegó al pueblito Hay, donde vivía, y decidió montar un festival de ideas, un festival también que ponía la conversación como espectáculo. Nosotros no somos como festival y de industria del libro. Por supuesto nos gusta estar muy cerca de la industria del libro, pero yo creo que no hay mejor espectáculo que una buena conversación, el mejor sentido de la palabra espectáculo. Es una conversación única y repetible, una conversación que depende de donde sea y donde esté. Es como decir en inglés site specific. No es lo mismo hablar de desigualdad, por ejemplo, en Gales que en Cartagena de Indias, una ciudad de las más desiguales del mundo. Tuvimos una charla con Thomas Piketty, Stiglitz, Ayun Chang y como Naim, y fue una conversación que solamente puede haber pasado allí y las preguntas son de allí y nunca se puede repetir, nunca más. Y eso es una magia muy especial. Pues bueno, Peter estaba hablando con su familia. La metodología dice también la leyenda que ganó una partida de póker y pudo financiar el primer festival. Invitó a Arthur Miller, que fue quien dijo cuando recibió la invitación, "Hey on why? What kind of sandwich is this?" Y bueno, empezó y poco a poco el festival fue creciendo. Hoy en día es un festival de 700 eventos, 12 días, 200.000 personas en este pequeño pueblito y todos los alrededores. La gente acampa, va por los cercanos, es una gran celebración de las ideas. Y empezó a apostar en esa, hace 33 años, aquí en Inglaterra muchos festivales literarios, pero tendían a ser más académicos, cerrados, con la pizarra de fondo. Y Peter se inventó el espectáculo del escenario, de la conversación, llevar un poco más de magia del show business también, la conversación, hacer una mezcla, lo que se puede llamar la alta cultura con la cultura popular. Invitó a Bill Clinton en los años 90 cuando este tipo de personajes no participaban en conversaciones literarias o intelectuales, y eso fue una gran apuesta. Ayudó luego a muchos. Sí, cuando Bill Clinton lo llamó el Woodstock de la mente. También la idea de descentralizar, de sacar a los festivales de las grandes ciudades, o ir a un lugar remoto como Say on Why, que desde Londres hay que coger un tren 4 horas y luego otro coche en uno de los pocos lugares en Inglaterra que no tiene una estación de tren. Hay que coger el coche, llegar a esa campiña lejana. Es un proyecto con un toque quijotesco, hacer un festival en un lugar difícil, aunque con un contexto, como tú dices, muy especial, este pequeño pueblo llenos de tiendas de libros de segunda mano. Bueno, toda la metodología, crear lo que es el Hey. Luego ayudó a montar muchos festivales, fue instrumental en crear el Festival de Mantua en Italia, el de Berlín ayudando, el de Parachi en Brasil. Llegó un momento que decidió organizarlos directamente. Y fue la otra metodología, ¿por qué fuimos a Cartagena de Indias? Se dice que Peter invitó a Gabriel García Márquez año tras año, él nunca venía, no le gustaba hablar inglés, no le gustaba el frío. Y Carlos Fuentes, amigo de ambos, le dijo a Peter, si Gabriel García Márquez no viene a Gales, ir a Cartagena. Y por eso y muchas razones otras llegamos allí desde hace, bueno, no sé, un poco el mito, pero bueno, también una de las razones. Y el Hey como organización internacional llevamos aquí 15 años haciendo festivales, proyectos de literatura por todas partes del mundo. Luego te preguntaré cómo a mí la historia me parece preciosa. Luego nos están hablando ahora del concepto de startup. Eso sí, no tiene el componente de tecnología. So it doesn't have the technological component, but yes, that poker game is very original. We could have proposed it to those small publishers, pero luego te preguntaré cómo sois capaces de escalar un concepto desde el punto de Okay, so vista how did you scale up this concept, but playing with the magic words, but we'll come to that later. So, Yolanda, back to you. Talking about startups,
ineludible, and there's a que es el concepto de colaborativo, que es un concepto muy asociado también a la sociedad de Internet y concept which is associated with Internet and 4.0, it's collaborative learning, everything is collaborative. So in your case, now seeing the memory of the Institute Ramon Llull, you have had so many bosses, right? No sé si son patronos, o sea, no sé cómo ejercen luego, son patronos, son jefes, vamos. Bosses, they are bosses. Yes, they're bosses. Okay, so pero además de eso, in addition to ¿tú crees que es posible promocionar o difundir la cultura hoy and spread sin un gran concepto today colaborador, de without colaboración? that concept of collaboration? Absolutamente no. Absolutely De hecho, not. Cristina citaba, que yo me la había apuntado porque me gusta mucho esta cita de The Woodstock of the Mind de Bill Clinton, o hay también una definición que Jürgen hace de Frankfurt, que es Marketplace for Freedom. It's the marketplace for freedom. He has often said Lo he that. escuchado muchas veces claramente, ¿no? Y entonces la misión de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta sala, desde el trabajo que hacemos en cada momento relacionado con la literatura, con la cultura, con la educación, y entonces no tiene sentido si no sumamos esfuerzos. Y entonces el Llull es un consorcio, y por eso entonces hace 10 meses que estoy a su cabeza, pues hablo con el ministro de Andorra, la consejera de Cultura de Baleares, y ahora en Baleares no habrá consejería de Cultura, y entonces posiblemente hablaremos con la consejería de Presidencia aquí, con la consejería de Cultura de aquí, con la consejería de Exteriores, con el Ayuntamiento de Barcelona, y también lo que sí que es importante es la relación que tiene el Instituto Ramon Llull con los consulados, con las ferias, la feria, por ejemplo, de Frankfurt, etcétera. Y entonces ayer tuvimos una primera reunión de trabajo con la Izaskun para Frankfurt 21 con España como país invitado a Frankfurt. Aquí tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que colaborar todos, y de hecho, si me lo permitís, si Miguel lo permite, como aquí cuando al principio teníamos que haber hecho unas ponencias, yo escribí un pequeño texto sobre lo que representan las ferias y los festivales para mí, para el Instituto Ramon Llull, y entonces me permito leerlo porque yo creo que tiene mucho que ver con estas redes internacionales, esta idea de sumar esfuerzos. Por supuesto, mi respuesta a tu pregunta es clarísima. La vida de todos solamente tiene sentido si sumamos entre todos y si llegamos todos a más lejos. Y la misión del Instituto Ramon Llull, del Hay Festival de Frankfurt, de muchas instituciones, de esta casa aquí, de este foro Edita, este es el sentido. Y entonces yo creo que es un orgullo para todos poder participar sobre las ferias. Yo voy a leer algo breve, pero que tiene que ver mucho con esto. Las ferias y los festivales literarios me hacen sentir feliz. Siempre me han hecho sentirme feliz. Y he hecho muchas. Yo también me acuerdo mi primera vez en el Frankfurter Hof. Yo tenía 20 y tantos años y me impresionó muchísimo entrar allí y poder ver a editores mucho más mayores que yo, con más experiencia. Esto siempre me ha hecho feliz, y yo creo que esto es lo más importante. Aquí tenemos el Albert Pela, que fue mi director en Enciclopedia Catalana durante 10 años, lo sabe muy bien. Nuria Caputí está también, que fue mi directora durante 10 años en Random. Y es así, yo creo que es así, compartido por todo el mundo. Las ferias tienen un objetivo y tienen un enfoque profesional. Esto no lo podemos olvidar. De la misma manera que en los pueblos tradicionalmente el mercado tenía un sentido comercial. Se trata de comprar y de vender, pero también se trata de mucho más que esto. Las ferias, como los mercados, como las fiestas tradicionales, como las fiestas mayores que se hacen en todos los pueblos, como la Navidad, son una celebración, son momentos para encontrarnos. Es lo que dicen Cristina y Jürgen, las ferias como las fiestas son el momento de volver a vernos, de mantener una relación personal, de reforzarla, de replantearla o de crear una relación
reuniones y ahora es mucho más fácil conectarnos por Twitter o por Tots els WhatsApp, mails incluso ja semblen una cosa del segle esto parece Però el Twitter i el del WhatsApp pasado, pero no el pot Twitter fer y el allò que pot WhatsApp fer una no puede fira, hacer lo que és puede fer hacer una una feria, abraçada, que es mirar els abrazar a una ulls, persona, fer una mirarla a copa, los ojos, compartir una complicitat tomar una íntima i copa con ella, única. compartir El la Twitter i el complicidad WhatsApp són íntima molt y útils, única. Twitter però y cap WhatsApp son muy emoticona útiles, és més pero efectiva ningún que un emoticono somriure de es veritat más o una eficaz abraçada. que una Les sonrisa fires o són un un lloc on fer abrazo. negocis. Las ferias Aquests es un negocis sitio para hacer sempre els fem negocio, amb pero persones. estos I si negocios se volem hacen que els con vincles personas siempre. Si professionals queremos que siguin sòlids, cal que siguin los també lazos profesionales sean sólidos, tenemos que estos Sempre he lazos sean procurat también anar a les personales. fires Siempre a viure, he intentado a ir riure, a las ferias a a vivir, a reírme, a moure'm. I fins i tot sorprenderme, a fent això conmoverme he y sobre conegut gent todo especial haciendo esto he amb qui he conocido a deixat gente muy fer especial coses. con I quien aquestes he coses deseado hacer han cosas y estas cosas se han concretado Nosaltres, en negocio. Al final, tenim una nosotros tradició los mediterráneos tenemos una tradición ancestral de vivir de mercats en la i de calle, en tradicions las plazas, comunitàries. en Les los fires mercados, no las són altra cosa instituciones comunitarias, que la continuació las d'aquestes ferias fires y los festivales son la de les continuación festes de estas ferias ancestrals en les que es celebra la fiestas vida i ancestrales en las que se celebra Les fires la vida és el y la moment amistad. per anar a Las ferias oferir son allò el que momento allò que hem para fet, ser lo que somos per anar a y compartir ofrecer el lo que millor de hemos hecho, nosaltres para i compartir per lo anar a mejor de descobrir nosotros y para descubrir lo mejor que cal hay en una nova nosotros. percepció de la feina, Necesitamos tener una una revolució nueva humanista percepción del en trabajo, una tot. percepción Som humanista persones que ens de guanyem todos. la Somos vida personas que nos ganamos la vida Clar que comprando cal y obtenir vendiendo. Por resultats. supuesto que tenemos que Però la tener meva resultados, experiència, pero i mi crec que la de experiencia, yo tots, creo que ens la ensenya experiencia de todo el que els mundo nos resultats enseña s'aconsegueixen que el més fàcilment resultado quan lo podemos intentem conseguir fer más rimar fácilmente cuando intentamos hacer rimar la productividad con la felicidad. Y yo creo que esto es lo que son las ferias y los festivales para todos nosotros. Thank you. Will you get that to me? Gracias a Thank you. todos. That is Bueno, wonderful. Ya Gracias para a todos. cerrar, porque Sí. me he alargado, pero volviendo a la pregunta inicial, es por este motivo que hace 10 días, por ejemplo, en el Llull nos reunimos con el director del Cervantes, con la directora de Chepare, con la directora de los gallegos y queremos también colaborar pues, con el Camões y hablándolo el otro día también con Joan Bello, que como sabéis lo tuvimos por aquí, pues también con todos los que representan la literatura y la cultura asturiana. ¿no? Pienso que la misión de todos es esta, es a través de la cultura tejer puentes y We colaborar. want to create bridges. Thank Jürgen, you, Jürgen. en los últimos años In recent years, se puede ver que hay una estrategia de hacer there appears to be a evolucionar strategy la Feria de Frankfurt. to Habéis tenido grow varias the iniciativas Frankfurt initiative. como el Festival Arts, You have had the el Festival Frankfurt Pavilion Arts, o el Book the Fest. Frankfurt Pavilion, Y or the Book Fest. estáis empezando You are starting a hablar to talk. para el 2020, creo que es I think it's for de un 2020. You're concepto, starting to Frankfurt talk Futures. about Frankfurt a mí me gustaría saber Futures. de That lo que habéis concept. puesto en So, marcha hasta ahora, of entender un poco everything la you have razón. started up so far, I ¿Qué want to dirección queréis understand que tome la feria con why, estas iniciativas? what Y direction is luego the fair going to take que with nos these cuentes, initiatives, porque estáis hablando de un and proyecto tell para el us 2020. why you are talking about a project for Aprovechamos para ponernos al día 2020. en exclusiva So, de you qué know, estáis maybe you can consiguiendo en esa update estrategia. us exclusively with Finalmente, what is para llegar involved in the ¿a qué strategy. tipo de feria? And then, so what type Os te hago of la pregunta de dos fair, maneras. or let me ask you the Después question del two ways. 2020 y de haber After implementado todas estas 2020, evoluciones, will you have Frankfurt será implemented all of, and you will have implemented feria all del of this? libro o será una Frankfurt feria will be a book fair or cultural de las artes a y del libro. cultural fair of the book and culture. Thank you. Gracias. Yolanda, I really liked your... Yolanda, me ha gustado mucho lo que has escrito, me ha emocionado mucho, pero también es un poco romántico, porque hace 2 años yo hablé con un autor noruego, Erik Foster Hansen, y dijo que la feria de Frankfurt es la cosa que más le emocionó porque se dio cuenta que un autor es uno de miles y miles de autores y entonces estaba allí y no sabía qué hacer, pero luego ya acabó adicto a esto. Esto es como una droga para mí y yo necesito ir allí para conocer a las personas, pero también nuestro trabajo está cambiando, nuestro entorno está cambiando muchísimo. Yo cuando empecé en el mundo
de la publicación y entonces pues todo el mundo tenía miedo de que todo se copie, de no poder vender ya más, y luego llegaron las máquinas de fax y después de las fotocopiadoras ahora tenemos los formatos digitales. Cuando salieron los primeros formatos de ebook, todo el mundo tenía miedo en Alemania porque pensaban que iban a ganar todo el mercado. Subieron mucho, luego bajaron y ahora pues tenemos más del 50% de cuota de mercado de los libros ahora, y está subiendo, de los libros en papel, y está subiendo. Yo creo que por supuesto el mundo de contar historias, el mundo del libro está cambiando, no solo desde el punto de vista económico, pero también vemos que las sociedades cada vez están más politizadas, tenemos más populismo, etcétera, pero siempre tenemos que encontrar una respuesta a través de las historias que contamos a las personas, y los encuentros, los eventos, sea donde sea, tienen que reflejar lo que está pasando en la sociedad, y por eso Frankfurt intenta siempre ser pertinente. Por eso tenemos que inventar muchas cosas. Tenemos que hacer frente a la tecnología, la inteligencia artificial. Tenemos que también abrazar la realidad virtual. Los libros que están creados por máquinas. El año pasado en Corea yo conocí a personas que han hecho un software para leer y corregir libros, y entonces hay 40.000 personas que enviaron manuscritos y la máquina pues leía los libros y decidía qué libros estaban bien escritos o no. En fin, tenemos que hacer frente a todo esto, pero detrás de todo siempre tenemos que estar abiertos, tenemos que tomar en cuenta todo, no podemos estar solamente obsesionados con el libro. Hace 15 años pues tuvimos al ministro que vino y tuvimos una mesa redonda sobre libros y solo había abogados. Todo el mundo tenía miedo y entonces tenía 15 abogados que estaban allí sentados porque cada uno tenía una definición distinta sobre la propiedad intelectual, y entonces pues había unos contratos enormes. También tardamos 15 años para trabajar juntos con la industria de las películas, del cine, y entonces el cine tenía mucho miedo de los libros, la industria del libro tenía mucho miedo del cine, hablábamos a través de abogados, y ahora estamos cambiando muchísimo, y esto fue gracias a Frankfurt. Y entonces yo creo que en Frankfurt tenemos que abrirnos, tenemos que bajar las barreras entre las personas. Este año, por ejemplo, estuve hablando con George Lucas, con personas que jamás habría imaginado estarían en Frankfurt. Ahora estoy hablando con Patti Smith, porque ella ha elegido varias maneras de contar historias, y entonces pues transformar Baudelaire en música, y hablamos de esto en Frankfurt. Tenemos todas estas iniciativas, pero también tenemos que hablar con el mundo. Publicar a veces quiere decir que hay que ser humilde también. No necesitamos siempre alfombras rojas. El mundo del cine siempre está con alfombras rojas. El mundo del libro es distinto. El cine no podría vivir sin la ayuda del libro. Tenemos 17 estados en Alemania y tenemos 17 gobiernos que ponen mucho dinero para el cine, pero no ponen tanto para el libro. Tenemos que mejorar la cooperación. Tenemos que todo el mundo entienda que avanzamos todos juntos y cooperamos. Y entonces lo que quiero hacer en los años que vienen es aumentar la sensibilización sobre la importancia de los libros, que todas las maneras de trabajar juntos
porque la política sola no llegó a ningún lado. ¿Veis lo que está haciendo, por ejemplo, Trump, que está creando muros en todo el mundo? Esto es ridículo. La economía sola no ha conseguido nada. Lo único que nos queda es la cultura, y entonces a través de los festivales, de los salones en Frankfurt, etcétera, tenemos que demostrar que la cultura es lo que nos aglutina a todos, y entonces pues tenemos que acompañar nuestra evolución. Cuando hablaba con nuestros amigos chinos y entonces no entendían esto, también mis amigos latinoamericanos, yo creo que tenemos que crear un movimiento, no un movimiento global para poder hacer frente a este cambio, y entonces solamente podemos avanzar si somos orgullosos de lo que estamos haciendo, y entonces luego pues, tenemos que pensar en esto, luego en todas las cosas estas aburridas de tecnologías, etcétera. I said before that after hearing your story, you talked about the origin of the Hay Festival. Mi siguiente pregunta era, My next question is, ¿dónde está el truco where's the trick de un concepto tan de mesa camilla como fue el Hay, que hayáis sido capaces de escalarlo, like the Hay concept, you've been able to escalate it and keep it, according to what I've seen and read, keeping ese espíritu this en torno a la palabra hablada y spirit escrita, around the spoken and written word, me parece más magia. which I Capaz think is more de escalarlo magic, no solo porque estéis to en más sitios, escalate it not because you are in more places, but also, I don't know how many people go through the Hay En Gales, Festival. 250.000 In Wales personas. it was 250,000 people. En Gales. conseguís, porque también habéis crecido How do you manage it? Because en you la audiencia, grow in audience bueno, y crecer llevando gente como and Clinton, growing and la gestión sea taking fácil, people like Bill no creo que Clinton. sea I think como it's aquel not primer easy Hay, to do. It's un poco like not like the complicará first un Hay poquito la Festival cosa. because it makes Entonces, things a bit trickier. es algo So, que nació this is pequeño, something que that ha was mantenido desde mi born punto de vista, little, incluso ha it has enriquecido el kept concepto and inicial even sin enriched the perder la initial esencia, concept without pero losing que se the ha vuelto un essence, acontecimiento but it has mundial, become por a quién va, por la worldwide repercusión mediática que tiene, event. ¿Cómo conseguís hacer So, how Yo do creo you un poco lo manage que that? han dicho Yolanda I y think Jürgen. what Yolanda and Jürgen have Un tema, o sea, said is lo que this. hacemos nosotros, What we do a diferencia de lo de Jürgen, is no different cambia. Lo que to hacemos Jürgen, es it doesn't reunir a gente a contar change. historias. We Lo que cambia son las unite people historias, to las tell temáticas. stories, Somos what Vuestro the principio story is, medular the sigue subject. siendo So, Sí, the nuestro magical principle logo is es imagina that, el mundo. yes, Lo que our hacemos logo is es un imagine the poco, world. exploramos el mundo de We ayer, explore analizamos yesterday's el mundo world, de we hoy y nos analyze imaginamos el today's mundo de world and mañana. imagine tomorrow's Así de world. básico, es algo tan It's as intrínseco basic as that, como it's as reunirnos, como esta intrinsic experiencia as, compartida, meeting compartida de and escuchar share this juntos experience of a listening escritores, together pensadores, to que ha writers, sucedido desde thinkers, which has las cavernas con been la like the conversación. Yo creo time que of eso the es caves. intrínseco del ser humano. Que nos I think define. it's intrinsic Yo creo que to eso es the lo human básico being. It defines us. que That's the hacemos basic we y un do. poco lo que ha hecho Jürgen, And what Jürgen mantener has temáticas done, frescas, hablar de temas keeping antes fresh de que lleguen. subjects, Todo eso touching lo hemos subjects sabido hacer. before they come Esa up. curaduría Yes, we've que been comentaba able to do so, antes, this esa curatorship, mezcla de que this cada festival además tenga su blend propio that alma. every festival Es has un animal its soul. diferente. It's a different México, por ejemplo, animal. tratamos In mucho el tema Mexico, we de deal a lot impunidad, derechos with humanos, impunity, y también human siempre rights, la celebración and de la mejor also the literatura, celebration of la the gran best, poesía, ese sincretismo de literature, the temáticas. great Y luego poetry. también lo que ha dicho Yolanda, And la then what colaboración. Yolanda said, O sea, colaboración, cooperation, estos proyectos somos these totalmente sin ánimo de projects lucro. Por are supuesto hay que hacerlos non-for-profit sostenibles. and we have to make sustainable Yo creo que hemos budgets, and I logrado think que el we've festival sea managed that the atractivo, un poco lo que festival comenté is antes. attractive. No es simplemente un It's festival not para los de only siempre, para los lectores, for es para the todos. usual Queremos que sea suspects, para todos y for por lo tanto utilizamos medios de authors who want comunicación to for masivos. everybody who Al want llegar, to por use ejemplo, a mass Colombia, media. For instance, hicimos when un reaching out deal to con la Colombia, televisión, we cada televisión más have potente en Colombia, para que hicieran viral anuncios de televisión, the most porque queríamos llegar a powerful todos. TV Eso es station una in idea que Colombia nunca lo because we habían hecho wanted to reach out antes to everybody. Nobody had done so capturó far. la imaginación And del it país. captured the Al imagination of the escalarlo y al country hacer un when evento escalating it and making an atractivo event, an para attractive masas, event. para mediáticamente masses, atractivo, también se puede atraer a más You can patrocinios. also attract Es more un, sponsorship. nos la jugamos So we really poniendo went al for it, escritor a la historia, placing the como writer comentaba and the Jürgen, stories. el Jürgen cine said, atrae más dinero, el deporte mucho más dinero, and y porque cinema era una is conversación more que es lo más money, intrínseco, lo más and único, sports lo has más more money. Why irrepetible, not a y conversation which is the most yo creo que ese intrinsic, sienta unique, parte del éxito,
hacer que la conversación sea algo atractivo y no solamente trabajar con las embajadas, con los socios más obvios, pero ir a la televisión, ir a una economía mixta, dinero privado, público. Eso es la parte de financiación, que como ya he dicho varias veces, hemos llegado de lucro, pero por supuesto que es sostenible en muchos países y que crezca, y para eso hace falta financiación también. Y luego la idea de las temáticas, de tratar temas, pues en Colombia, por ejemplo, empezamos muy literarios, porque es lo que hacía falta cuando llegamos allí. Colombia salía de la oscuridad absoluta, de la violencia, del horror, y necesitaba un voto de confianza del resto del mundo, necesitaba que escritores pensadores llegaran allí a conversar, pero poco a poco fuimos cambiando hacia un festival de ideas, fuimos los primeros en traer, por ejemplo, los negociadores de la paz, que estaban en La Habana a conversar con el público, qué están haciendo, qué hacéis allí, de qué habláis. O sea, toda esa temática pues también fue apostando con nuevos temas, nuevos retos, y pues esa mezcla de esta curaduría que comenté antes, esa magia que vendemos, que es las ideas, los libros, conversación, y esa apuesta a ponerlo en escena por lo grande también, con socios que no son como otros, esas economías mixtas, y no solamente depender del dinero público, sino también dinero privado, que normalmente suele estar más interesado en financiar temas con más visibilidad. Nos ha dado paso una de las palabras que ha mencionado Tony. Si me das permiso, Tony, if you allow me, I'm going to do one thing. I'm going to ask one last specific question. The general need questions from the audience. Do you have time for that? Con la pregunta esta general pasamos al Yes, público. with that, yeah, would you like this? So we try to be more concise. En la concreta. Si te iba a preguntar, Yolanda, ¿cuál es tu experiencia del rol que tiene que tener en la promoción de la cultura los poderes públicos y el resto, la sociedad? Public sector, the business, hoy por hoy, society has in these roles. I consider that public administration condiciones y recursos, has to facilitate conditions and resources, but I think the responsibility of promoting and reaching out is not only up to the public authorities. Directamente, You depend directly from different pero todos ellos son El Institut Ramon Llull es un consorci dels governs que he mencionat. Es un consorcio de todos. ¿Cómo se debe repartir el rol entre What is your vision? How do you share the role be split between the public authorities and civil society? Bé, jo, com molts sabeu, vinc de treballar 30 anys a la Lo privada. sabéis, yo estuve trabajando durante 30 años en el sector privado y llevo solamente 10 meses en el sector público. Yo creo que el trabajo nuestro es de todos, no es algo del sector público, sino de todo el mundo. Y estoy de acuerdo con Jürgen cuando habló de las desigualdades, como el mundo del cine y el mundo editorial, pero en fin, esto daría para toda una sesión. Pero en fin, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que la responsabilidad de hacer llegar nuestra literatura, cultura, lengua al mundo es la obligación de todos. Y entonces os voy a hablar de otras colaboraciones que hacemos en Ramon Llull, que lo dejan muy claro. Uno de los primeros convenios, juntamente con la Feria del Libro de Buenos Aires, que firmé cuando llegué. Bueno, lo primero fue la Feria del Libro de Buenos Aires con un señor que se llama Oche Califa, y entonces lo primero que hago es con un señor que se llama Oche Califa, y entonces todo era maravillosamente bien. Y luego el segundo convenio fue con el Barça. El Instituto Ramon Llull tiene un convenio con el Barça, y me diréis, ¿por qué? Me gustaría hablarlo con todos, porque tiene que ver con tu pregunta. ¿Qué es lo que buscamos? Que cualquier persona que se interese por la cultura catalana, la lengua, la cultura, la música, y quién es nuestro gran embajador, y a los que no os interesa el fútbol, lo siento, pero nuestro gran embajador es el Barça, y entonces tenemos
un partit de Champions a pacto con el qualsevol Barça y ciutat del cuando hay un món, on partido de la tenim Champions en cualquier universitats, ciudad on del mundo s'ensenya el donde català a la se universitat, enseña fem una el trobada catalán en la entre el universidad, Barça, pues el rector hacemos d'aquella una reunión entre el universitat, els Barça, el estudiants rector de la d'aquesta universidad, universitat, los estudiantes de la universidad Això és y una el de les Instituto moltes Ramon coses. Llull. Y entonces, pues esto Però, es per una exemple, de las a la cosas Feria que del Llibre de hacemos. Buenos Por Aires, ejemplo, en la a Feria del banda de Libro de tots Buenos els Aires, més de 80 professionals que vam portar, i vam aparte portar de los també 80 el Carlos profesionales Cuevas. que fueron El allí, Carlos también Cuevas, fue no Carlos conegueu, Cuevas, és un dels para actors los de que no lo Merlí. conocéis, es uno Merlí de és los aquesta actores sèrie que a nivell mundial, però especialment a Amèrica Llatina, una ha serie que a funcionat nivel molt mundial, bé. pero La sobre nostra todo en América Latina sorpresa de funcionó muy disparar bien. que hi hagués Y entonces persones per nuestra Merlí, pues, que hi va haver sorpresa, més de 2.000 pensábamos que persones. habría poca gente, I, pues per hubo exemple, más un de lloc 2.000 on personas l'Institut Ramon Llull encara no hi és, vinieron, un però sitio que hi hem de donde el ser Instituto Ramon clarament, Llull és no está, a on pero donde el tenemos lloc que on estar actualment es el la lugar majoria de donde persones ahora, aprenen idiomes. I la majoria de persones actualment aprenen idiomes en els mòbils, en aquestes màquines que tots portem a sobre, per a les plataformes, com Duolingo o moltes altres. Per tant, l'Institut Ramon Llull ha de ser també en aquestes plataformes tiene que amb estar el català. también presente Per en tant, estas a la plataformas pregunta, con el per catalán. tancar-la, Y entonces, para cerrar la pregunta, la por responsabilitat supuesto, y entonces és la de responsabilidad es de todos, es de des de cada les institucions uno de públiques, nosotros, que s'ajudin, desde que las col·laborin, instituciones que públicas tenemos que ayudar, però que colaborar, por a mi em supuesto, sembla que allò important, pero perquè también yo creo que es muy importante que cualquier feina que ens ocupa, qualsevol que tasca que ens hagamos ocupa en sobrevisqui en el temps, és cosa que que aquella hagamos tasca sigui tiene que Per sobrevivir això, en el tiempo entre y por tots, eso tiene que ser autosuficiente, por eso estamos noves inventando, maneres per creando, seguir descubriendo endavant, nuevas maneras independentment para dels ajuts poder públics avanzar que independientemente de las ayudas públicas que pueda tener cualquier trabajo o misión. Vamos a hacer un cambio. Entonces voy a hacerle la pregunta So a I'll ask first Cristina. Cristina, Jai empezó con el concepto He started historias with the concept of storytelling, then immediately Hoy veo after uno quien books va and afterwards al Jai authors, Festival I see somebody y goes to the Hay de qué se Festival, habla and what the talk is about. Desde mi And punto de vista, from my el Jai Festival perspective, the Hay está Festival dando entrada a mucha gente joven, is creo que su audiencia giving ha access variado, to many young people. The y audience have creo que changed, está dando entrada a and it is temas de activismo político, giving way to temas de muchísimo más political compromiso activism, con los problemas environment. So del things mundo that y de la sociedad. have a lot to do with the world Es una society's evolución concerns. intencionada en Is vuestra this hoja de ruta. intended? Is that your Pues, roadmap? bueno, yo creo que intencionada y por la realidad en la que vivimos. Yo creo que más que nunca hace falta no solo crear, sino mantener espacios que promueven pensamiento plural, pensamiento crítico y diversidad. O sea, y para nosotros, y sobre todo, también en los lugares donde operamos, o sea, México, Perú, Colombia, el tema de activismo, ya yo creo que hace tiempo, ahora el activismo es el... Podrías meter en España también. También. And we could do this in Spain as well, yes. This activism Sí, en realidad vivimos en un mundo polarizado, we live con el in a auge del populismo en pluralistic todas world, partes, and es this un mundo populism complicado, is on the donde rise los everywhere. políticos It's a parecen haber, complicated world. parece que hemos retrocedido a los años 70 politicians seem to have y gone un poco el tema es, backwards creo in que el activismo tiene un time. gran espacio hoy en día, Political bueno, se ve incluso los activism jóvenes como has a Greta, space. esta You mujer know, activista, young y un gran people espacio, o sea, yo creo la idea de mantener esos espacios para generar pensamiento plural y crítico es algo importante para nosotros. Y el activismo medioambiental, como has dicho, por ejemplo, environmental activism los líderes as well están in muriendo, Colombia. cada hora hay dramas verdaderos y tratar el tema, por supuesto, a través de la cultura y a través de la conversación. O sea que es una parte importante y ha sido un crecimiento quizá lógico por el contexto del festival. Como comenté también antes, Cartagena empezó muy literario y poco a poco se fue convirtiendo en este festival de ideas, temáticas, activismo, medio ambiente, sin perder el corazón, que es el corazón literario. México empezó ya con temas que hacía falta conversar, temas a través de la cultura, a través global, a través de impunidad de los humanos, cada festival va buscando su no es tanto un tema cultural, sino que es un tema, digamos, un poco programático. So
this is related to the problems pero va saliendo that poco a poco. O sea, it just happens naturally. The festival is not in a vacuum. It's in a context. And when you start writing a book, for example, and it's like the book writes itself. El cambio es un cambio, por supuesto, pensado, pero también respondiendo al contexto. Pero también, uno va buscando las soluciones, las preguntas, el contexto va creando también la programación. Casi tan importante como el programador. Esa simbiosis de la creación. Bueno, Jürgen, decía el minuto de oro. I'm giving you the golden moment. I think there is a sample of Creo que hay un ejemplo. Tenemos que ir a Frankfurt en el 2021 como país invitado. Estoy convencido que aprovecharemos y vamos a tener mucho éxito. Ahora es tu momento para tener éxito. Hemos empezado el proyecto en los 70 de tener un invitado de honor. Mi colega Marifé empezó con Latinoamérica y luego invitamos los autores. Delante suyo hay muchos editores y también políticos. En los últimos años teníamos que encontrar proyectos y pasamos de una actividad de unos pocos días durante la feria a todo un proceso. Dedicamos mucho dinero, mucha energía. Nos toma por lo menos 3 años de preparación y luego vemos el impacto durante unos cuantos años después. Hay proyectos de grandes traducciones porque se tienen que comprometer a traducir desde estos idiomas a otros idiomas. No solo el alemán, algunos al inglés, otros quieren traducir a todos los idiomas europeos. Es un gran reto. Por ejemplo, cuando tuvimos Islandia no había suficiente traductores. O Indonesia tuvimos que pasar del indonesio al inglés y luego los demás idiomas. Gracias por el micro. Para nosotros, como Feria de Frankfurt, queremos la unidad, la política y también que funcione a nivel económico. Todo eso tiene que ir de la mano para que sea exitoso. Hay que traducir los autores para que tengan más visibilidad. Durante varios años lo vamos haciendo un proceso previo. Pero en primer lugar, nos preguntamos dónde nos ubicamos nosotros, cómo queremos cuál es nuestra identidad, cómo queremos que nos vean. No tiene sentido que queremos este autor o este país. El segundo objetivo es promover la lectura y esto no es tan fácil. Hay muchas maneras a mí también me gusta el fútbol y tenemos un acontecimiento que se llama el fútbol se encuentra con la cultura. Y la tercera dimensión o objetivo es la libertad de publicar.
Noruega es uno de los países más abiertos del mundo y quieren y saben lo importante que es esto. Y me gustaría ver cómo España va a hacerlo. Sí, promover sus autores, sí. Quizás traducirlo en 4 idiomas. ¿Cuál va a ser el objetivo? Tengo curiosidad. Estamos trabajando sobre este tema. Bueno, la última pregunta, un shot. No más de 1 minuto cada uno, ¿de acuerdo? Cada uno de vosotros lleváis una parte importante de vuestra vida entre libros, lecturas y autores, y letras, y páginas. Oímos el primer día la visión de Feltrinelli sobre el futuro del libro, que yo creo que no es el futuro del libro, es el futuro de la lectura, de lo que estamos hablando, no el libro. Sin paños calientes, con toda vuestra sinceridad. No tratéis de quedar bien con nosotros. Sí, bueno, no hay por qué quedar mal. ¿Cómo veis el futuro del libro? Venga, Yolanda. Del libro, insisto, y la lectura. Meine Deutsch ist eine kleine Deutsch, but as you have seen, the only person who hasn't been talking La única persona que no ha hablado su idioma materno es Jürgen. Y para empatizar con él, voy a contestar esta última pregunta en inglés. No lo puedo hacer en alemán porque Jürgen me mataría, pero el futuro de la lectura, si he entendido bien su pregunta, es, los que me conocen, sabéis que soy una romántica, me encanta leer libros y no lo digo para que estéis felices, pero lo pienso de verdad. Y todos estos problemas de atención, porque todos tenemos problemas de atención, pero sobre todo los niños o los adolescentes. Antes hablábamos de fútbol. Antes, como editora, publiqué muchos libros para adolescentes y trabajaba con Adolescents.cat, con una plataforma que, con todos los problemas. Y también, bueno, pues yo creo que leer es estar en casa. Los libros es estar en casa, es el tiempo de calidad. Los libros quieren decir el silencio que necesitamos. Para mí, no sé, es este espacio en el que nada me va a interrumpir. Yo en mi casa, yo tengo a 3 adolescentes, pero yo desconecto de todo, de los adolescentes, de todo, y entonces estoy sola, y yo con el libro, leyendo, pensando, y yo creo que hoy en día esto es el regalo más importante que podemos tener, ese tiempo, ese silencio. Yo creo que el futuro de leer y el futuro de los libros es absolutamente necesario para nuestro bienestar, para nuestra salud. Y los hospitales siempre existirán, la terapia siempre existirán. Y de la misma manera yo diré que los libros y la lectura no solo siempre existirán, pero cada vez serán más necesarios en estos tiempos de ruido y de imposibilidad de encontrar un momento de calma. Leer un libro en paz será muy importante. Jürgen. Bueno, pues voy a ser muy serio. Yo no creo que pueda existir un futuro sin contar historias. Leer, escuchar historias, contar historias de muchas maneras. Podría ser a través de Netflix, da igual, para un libro, para una historia, da igual si qué soporte va a tener, pero la historia hay que contarla. Yo creo que escuchar otras voces tiene que ver con la diversidad. Si no aceptamos el hecho que hay una diversidad y que tenemos que entender
entender que tenemos que aceptar y abrazar esta diversidad. La humanidad morirá. Lo siento mucho, he sido muy serio. Yo creo que la lectura yo voy a hablar de la lectura literaria, que es un arte. Yo creo que para la lectura literaria no hay atajos, no hay camino rápido, es como ver una exposición, es como escuchar un concierto y lo único que queda es el tiempo que se dedica, es el trabajo, es ese tiempo que es mirar a uno mismo. Yo un poco opino lo mismo, sobre todo la lectura literaria es un arte que no tiene atajos y es tiempo para ti. Luego, por supuesto, información. La información puede haber cambios en la forma de, y lo está viendo ya en los medios digitales, noticias más cortas, pero bueno, la lectura literaria como arte, claro, no hay atajos, no hay otra forma que leer que dedicarle tiempo, y es el tiempo uno mismo, y bueno, y por supuesto estoy de acuerdo con lo que dice Yolanda y Jürgen. Y bueno, y el libro como objeto, yo siento decir en este panel, a mí me interesa el contenido. No me importa tanto el libro como objeto de fetiche, pero el contenido digital, contar que sea un libro con un contenido literario, una calidad, una historia en que uno se puede reconocer. Para mí la forma de leer es tanto digital como online, offline. Para mí es igual de válida, igual de enriquecedora y claro, lo que estamos hablando es la lectura. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Toni. Venga, vamos a ello. Nos quedan 7 minutos. Venga, os ruego brevedad, por favor, en las respuestas, que hay varias. Vamos a ver, la primera, para Cristina Fuentes. ¿Por qué siempre invitan los mismos participantes a los festivales en español? Pues no son siempre los mismos, hay variedad. Lo que sí que invitamos es a mismos participantes a diferentes festivales. Yo creo que un poco lo que comenté antes, el ser internacional también nos hace ver gente que funciona en un país y nos interesa que vaya a otro, aunque no tenga libro, aunque el libro que acaba de salir. Y yo creo que eso sí que hacemos bastante, es repetir cosas que funcionan y llevarlas a otros contextos. Vamos a ver, hay una que nos dice, ayer se comentó que a partir de los 14 años se deja de leer. ¿Qué hacéis para crear lectores? Esta para cualquiera de vosotros. Yo, haciendo un apunte a la pregunta, diría, por ejemplo, una cosa que me preocupa, por ejemplo, en la Setmana del Llibre en català, que ves muy poca gente de 16, 17, 20, 25 años, ¿no? ¿Qué pasa con la gente joven que no conseguimos llevarlos a las ferias del llibre? Nosotros, por ejemplo, en los festivales tenemos un segmento para universitarios, que hay joven, otro para niños. Yo creo que el segmento más difícil son los adolescentes, que eso hemos logrado bien en Gales. Tenemos una sección, pero es muy difícil hacerlo cool, llegar a ellos, aunque ahora el Young Adults, porque ya no vienen ni con el colegio, ni con los padres, ni van a la universidad. Ese es el segmento difícil que hay que trabajarlo. Yo creo que hay mucha literatura para ellos y bueno, és un segmento que estamos trabajando i queremos hacerlo mejor. Jo afegiria, de fet fa 2 anys vaig fer aquí una ponència sobre aquest tema. És cert que llegeixen fins als 12-13 anys, llavors baixen. L'experiència ha estat realment trobar-los allà i en allò on ells els interessa. Per això parlava abans d'adolescents.cat. Adolescents.cat és una plataforma, com sabeu, per adolescents aquí, que té més de 2 milions de seguidors d'adolescents, i per tant, fent els llibres d'adolescents.cat vam aconseguir atraure els adolescents, o també en Merlí, o en futbol. Per tant, és anar a buscar-los allà on són. Però sí que és cert també. I després hi ha tot un altre camí que el trobo molt interessant, que és que els nois i noies de 12 a 13 anys, lectors, als 12 o 13 anys ja no llegeixen llibres de literatura juvenil, passen a començar a llegir literatura de qualsevol. Per tant, hi ha diferents camins. El de ho deixen és pels que no llegeixen. Dit això, cada vegada més, i fa 15 anys quan començava a editar infantil i juvenil era molt menor, però cada vegada més a través dels booktubers, dels youtubers, de les trobades que hi ha, per exemple, a la Feria del Libro de Madrid, el encuentro bloguero de jóvenes es alucinante. O sea, hay como
500 jóvenes, los autores tienen que hablar con megáfonos y todos son adolescentes. Y esto cuando yo era adolescente, y Javier lo sabe bien porque era mi profesor de literatura, no existia. És a dir, que ara es diu això, que els joves deixen de llegir, però bé, depèn. O sigui, sí que jo penso que els hem de trobar en els seus llocs, però que hi ha moltes més comunitats que les que teníem nosaltres fa 30 anys. Sí. Para Jürgen Bosch, bueno, ha respondido en parte, pero pregunta, ¿cómo valora las presencias que ha habido en Frankfurt de España en 1991 y de la cultura catalana en el 2007? Y bueno, preguntan por las expectativas 2021, pero bueno, al menos que valore las anteriores de Cataluña y 1991. No estaba. I wasn't around 1992. En el 92 no estaba por aquí, pero mi colega sí. Creo que es muy distinto lo que ocurre en España. Y en la historia de la feria de Frankfurt está pues, quizás poniendo más el acento en lo amarillo y lo rojo, pero para el público de Frankfurt fue muy interesante entender que España no solo es España, es el castellano en todas partes en el mundo, y por la primera vez en el mundo la gente se dio cuenta del mercado que implica el mercado en castellano. Y creo que hay que volver a recordarlo. Hace 20 años intenté publicar cosas en castellano y ahora hay en Estados Unidos, en cambio ahora, y no funcionaba, en cambio ahora sí que hay lectores castellano hablantes en Estados Unidos. Las cosas cambian y seguramente veremos unos cambios muy importantes en Frankfurt. Pues nos queda la última, un minuto, y es para ti, Miguel. Liber ha mejorado, pero ¿no debería ejercer un liderazgo mayor? Bueno. No. Solo tienes un minuto. Lo siento, pero solo tienes un minuto. No, no te preocupes. Comparto la primera parte. Yo creo que el Liber ha mejorado y evidentemente tiene puntos de seguir mejorando y de incrementar el liderazgo. Liber, lo que pasa, tiene una parte poco glamurosa, pero es el sentido gran parte del sentido de la feria. Es una feria para vender, es una feria con un fortísimo sentido comercial y ahí funciona bien, se van haciendo bien los negocios y hay determinadas cosas en las que mejorar es ilimitado. Todo lo que podamos hacer en ese sentido, bienvenido sea, que es encuentros con bibliotecarios, con prescriptores, con compradores que vienen de Estados Unidos o de Iberoamérica, etc. Yo creo que tenemos que liderar no tanto en eso, que es un poco como la esencia, en los otros dos aspectos que también forman parte de la identidad de Liber. Yo creo que tenemos que ser capaces de gestionar mejor el conocimiento que se genera en las jornadas profesionales. O sea, hay muchísima jornada profesional, no siempre es fácil atenderlas y, sin embargo, se genera muchísimo conocimiento en torno a la industria y yo creo que eso merecería que le dedicásemos cómo gestionarlo, cómo difundirlo más allá de la feria, etc. Y un tercer reto, yo creo que tratamos de hacerlo por todos los medios, pero que deberíamos incrementar más el impacto mediático del Liber. Es decir, tratamos de hacerlo, pero insisto, es que hay cosas en las que nunca debes decir ya lo he conseguido, pero yo creo que deberíamos tener muchísima más repercusión y más impacto a efectos especialmente de la sociedad. Bueno, pues gracias. Lo dejamos aquí, esta mesa sobre ferias, puntos de encuentro e historias de amor, como nos decía Yolanda. Gracias.